あの先まで走り続けて諦めないで最後までやり遂げてふっときた想いが熱くさえきれないたどり着くまで止まれない感情君を思い出し続けるさCapítulo 18. Deseo frío. Mai se abrió paso a través del follaje del bosque, escuchando la charla distante de su grupo desvanecerse detrás de ella. El movimiento había sido rápido y exitoso ya que Awan y su lémur volador habían logrado explorar un lugar que era tan bueno como el que habían ocupado anteriormente. Sokka había llegado alrededor del mediodía, y ni él ni Appa parecían demasiado complacidos por tener que salir corriendo de inmediato. Había habido un poco de baile en torno al tema de por qué exactamente tenían que moverse y probablemente se debió en gran parte a lo cautelosos que seguramente se estaban comportando todos. Sin embargo, el comportamiento franco y descarado de Sokka fue silenciado incluso cuando llegó, como si hubiera sentido algo que había ido muy mal desde que habían salido del lugar. Katara finalmente lo había convencido con la promesa de que hablarían de eso más tarde, y eso pareció ayudarlo. La mayor parte del embalaje ya se había hecho, y cargar Appa solo tomó alrededor de media hora. Mai había estado tendiendo a sacar algo de ropa sucia de donde colgaba entre unos árboles cuando escuchó una discusión entre Sasuke y Katara. El primero estaba bastante molesto porque no tenían planes de mover la aeronave con ellos, con Katara explicando en voz alta que tomaría demasiado tiempo prepararse y que no lo necesitaban de todos modos con un grupo más ligero de personas. Sasuke entonces había comenzado a gruñir sobre cómo lo necesitaría cuando se reveló la ubicación de Ozai y una pelea de gritos en toda regla podría haber estallado si Mai no hubiera dejado lo que estaba haciendo y hubiera venido. Una parte de ella estaba impresionada y aterrorizada por lo poco que Katara parecía tener de Sasuke después de lo que había sucedido la noche anterior. Le daremos un vistazo y nos aseguraremos de que aún esté bien escondido en esa grieta. Una vez que averigüemos lo que necesita saber, lo llevaremos de regreso y podrá volarlo donde necesite ir, dijo. Hablando con severidad sobre los dos. Ninguno había parecido particularmente satisfecho, pero dejaron de discutir y eso fue suficiente. Con el comienzo real de las festividades que comenzaron en la isla esa noche, había mucho por hacer en preparación. Sobre todo porque Katara había llevado a todos a un lado mientras Sasuke quemaba cuerpos con algunas palabras rápidas y concentradas. Cuando Ayan, que se había acercado a hablar con Sasuke y se había ganado una mirada severa de Katara, se unió al resto de ellos, Katara los miró a todos. Sokka, Suki, Ayan, Zuko, Tile y la propia Mai le dieron la debida diligencia para prestar atención, pero Mai notó que tanto Top como Azula parecían profundamente preocupados. Sasuke no puede ir al festival solo. Preferiría que él se fuera y me fuera para siempre, pero necesita estar en línea para asegurarse de que no instigue nada que comprometa nuestra ubicación. Mejor. En el escenario del caso, llegamos al festival, buscamos al asesor y le damos a Sasuke lo que necesita. Nadie sale herido, todo permanece en silencio. Tile hizo un ruido de educada incredulidad. Me cuesta creer que será tan fácil. Katara asintió con la cabeza. No lo será. Pero si algunos de nosotros estamos de acuerdo, podría disminuir o prevenir cualquier caos que Sasuke pueda hacer por su cuenta. Suki levantó una mano. Puedo ir. No parecerá extraño debido a mi experiencia. Él no cuestionará que venga alguien con experiencia en detectar gente y que sea bueno en una pelea. Sokka, extrañamente, no pareció protestar ni ofrecerse a acompañarlo también. Mientras Mai lo miraba, parecía estar mirando a todos y parecía que estaba haciendo todo lo posible para no parecer incómodo. Katara asintió con la cabeza, esa es una buena lección. Yo también iré, dijo Azula, deslizando su sedosa e insidiosa voz en la conversación. Esto no fue recibido con el mismo consentimiento que la autonominación de Suki, y Mai fue una de las varias que le dieron a la princesa una mirada astuta en ese momento. Vio a Tile mirando a Azula con una expresión extremadamente dolorida, pero el guerrero acrobático no hizo ningún comentario.
Fue Zuko quien finalmente le dio a la idea sus propios pensamientos. No sé, Azula, con lo que pasó entre ustedes dos, su hermana dirigió sus ojos llamativos en su dirección, su voz goteando con desprecio. Soy consciente de lo que pasó, Yuzu, no necesito que me lo recuerdes. Continuó. A diferencia del resto de ustedes, he pasado mucho tiempo con el consejero principal de mi padre. Conozco a sus hombres casi de vista y podré identificarlo a él o a cualquiera de ellos por mí misma. Soy más que capaz en una pelea, y sería prudente tener un maestro fuego a pesar de todo. Zuko, luciendo disgustado por haber sido derribado tan repentinamente y con tanta dureza, habló. Entonces iré. Sasuke necesita a alguien que pueda mantener la calma. Los ojos de Azula se agrandaron con una incredulidad despreciativa. Oh, y ese deberías ser tú. No me hagas reír, te pelearás con alguien 2 pasos en el festival. Cerrando los puños y luciendo más que listo para hacer el punto de Azula para ella, Zuko abrió la boca, pero Mai puso una mano sobre la suya y eso lo detuvo el tiempo suficiente para que Katara mencionara suavemente. Te necesitamos aquí, Zuko. Aang todavía necesita tanto entrenamiento como pueda. Luciendo solo parcialmente como si pensara que su idea funcionaría de todos modos, Zuko dijo, no obstante, Azula podría entrenarlo mientras yo no esté. Tanto Aang como Azula adoptaron idénticas miradas horrorizadas ante la perspectiva y Katara negó con la cabeza. Absolutamente no. Mai descubrió que su atención se dirigía a Top mientras trataba de evitar reírse de la absurda propuesta de Zuko. La joven maestra tierra había estado extrañamente callada, pero cuando la atención volvió a posibles perspectivas, levantó la voz, la claridad de su tono no coincidía con la postura vacilante que tenía en ese momento. Yo también voy. Necesita que alguien le cuide las espaldas. Al ver cómo Azula se volvía para burlarse de la niña más joven, Mai expresó su propia preocupación antes que nadie más pudiera hacerlo. Cuando dices mirar, cruzando los brazos, Toph miró en su dirección e hizo una mueca. Sí, sabes a lo que me refiero. Sin siquiera darse cuenta de lo que acababa de insinuar, Mai rápidamente trató de corregirse, sintiendo sus mejillas enrojecerse por lo grosera que había sido sin querer. No quise decir, eso no es lo que yo, Tile habló por ella cuando Zuko apretó su mano, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Ella solo quiere decir que no está segura de si eres la mejor persona a quien importar después de alguien como él. Pero esto solo pareció ofender más a Top que el comentario de Mai. La niña se hinchó, luciendo más que un poco molesta. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que no puedo manejarme en una pelea? Cuando Tile hizo una mueca y le dio a Mai una mirada desesperada, Katara vino al rescate. Top, no es eso, y lo sabes. Sasuke va a necesitar personas a su espalda que puedan ser objetivas y puedan mantenerlo alejado de situaciones malas en las que de otra manera podría entrar. Tú y él, bueno, no es ningún secreto que, lo que quiero decir es, entonces ella también comenzó a tambalearse y las mejillas de Top se sonrojaron de ira. Termina esa oración, Katara. Luciendo tan perdida entonces como Mai y Tile, Katara miró a su alrededor con algo parecido al pánico antes de que sus ojos se posaran en Aang, quien parecía querer conducirlo lo más lejos posible de este conflicto. Mirándola a los ojos, el avatar apretó los dientes y le dio una mirada pensativa antes de encogerse de hombros. Está bien, Top, tú también deberías ir. Top pisoteó definitivamente uno de sus pies descalzos y asintió bruscamente con la barbilla. Eso es lo que pensé. Sin otra palabra, marchó hacia Appa. Katara se giró para mirar furiosamente a Aang, quien se encogió de hombros de nuevo y corrió detrás de Top antes de que pudiera caer sobre él. La discusión parecía estar lejos de terminar cuando Katara se dispuso a ir tras ellos, pero en ese momento todos vieron que Sasuke regresaba y tuvo que quedarse en espera. Todo esto había sucedido hace horas y ahora que el campamento había sido trasladado de manera segura unas horas por la larga y extensa playa, Mai estaba contenta de tener la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos por un momento. Había visto un lugar cerca de donde habían sobrevolado hacía solo media hora, y deliberadamente no lo había mencionado a propósito, con la esperanza de ser la primera en tener una oportunidad con él. Un minuto de caminata entre los árboles la llevó a lo que había visto y era tal como había aparecido desde el aire.
Un manantial de agua caliente yacía en contra de los helechos largos y delgados que alfombraron el suelo del interior de la isla. Mai dio un suspiro de satisfacción mientras sumergía el dedo del pie en el líquido y sintió una ráfaga de felicidad ante su calor. Miró hacia atrás para asegurarse de que nadie la había seguido y cuando estuvo segura de que estaba sola en su viaje a los manantiales, rápidamente se desnudó y se sumergió suavemente en la piscina mientras el vapor la rodeaba. Ella gimió al sentir el agua rodando sobre su cuerpo cansado. No se le había pasado por la mente una vez quejarse de las condiciones a las que se había mudado después de su deserción de su tierra natal, pero ciertamente había comodidades de su antigua vida que extrañaba. Camas, alfombras y baños, por nombrar algunos, pero estas aguas termales eran tan placenteras como cualquier baño que pudiera instalarse en cualquiera de los edificios nobles. Mai cerró los ojos mientras estiraba los brazos a izquierda y derecha sobre las rocas que formaban los límites de la piscina, eufórica ante la idea de tener algo de tiempo para sí misma. Esperaba ser el único que lo había visto. Aullando por la voz repentina, Mai saltó sorprendida. Allí, escondido detrás de unos helechos en el otro extremo de los manantiales a unos 4 metros de distancia, Sasuke la miró con una mirada inexpresiva. Mai había estado tan preocupada mirando para ver si no la habían seguido, que ni siquiera se había molestado en comprobar si había estado sola en primer lugar. Mirando hacia abajo rápidamente para asegurarse de que el agua tenía la parte superior de su cuerpo cubierta, sin embargo, cruzó los brazos sobre sus pechos bajo el agua casi inconscientemente mientras le devolvía la mirada a sus ojos negros. «Tú, estabas mirando». Siseó, incapaz de articular adecuadamente su indignación por ser uno de los dos ocupantes de los resortes. Sasuke la miró fijamente, luciendo como si pudiera estar algo divertido. Miré hacia otro lado cuando te desnudaste y te metiste en el agua. Aunque todavía estaba más que un poco molesta, había algo en su voz que le decía que estaba diciendo la verdad. Sin bajar la guardia, pero dispuesta a dejar que su voz regrese a un tono mesurado, aunque hirviente, preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Él enarcó las cejas mientras consideraba su pregunta. «Aproximadamente media hora. Vine aquí tan pronto como pude escapar. No es difícil, con la forma en que Katara siempre está tan feliz de verme apartado de cualquier cosa que esté haciendo el grupo». Mai lentamente dejó que sus brazos se desplazaran hacia la izquierda y la derecha para descansar en la orilla de los manantiales, dándole una mirada exacerbada mientras lo hacía. «No me digas que vas a empezar a actuar con autocompasión después de lo que hiciste anoche». Sasuke le dirigió una breve mirada de desconcierto antes de soltar una breve risa a través de los labios cerrados. Todavía era más que un poco surrealista escucharlo reír. «Lo siento, no me estaba quejando, escapar es todo lo que realmente puedo pedir estos días». Levantó una mano e hizo un gesto hacia atrás por donde había venido Mai antes de mover sus brazos a una posición similar a la de ella. «¿Cómo van las cosas allí?» Le dije a Katara, «No necesito un gran paquete de suministros, llevaré a Appa a las afueras del festival cuando oscurezca y eso es todo lo que necesito. Ustedes pueden sentirse libres de continuar como de costumbre». Haciendo todo lo posible para no parecer que estaba escondiendo algo, Mai trató de apartar su mente del hecho de que el grupo probablemente estaba haciendo todo lo posible para que Suki, Azula y Top estuvieran listos para acompañarlo. Zuko y Aang habían reanudado el entrenamiento a su llegada por insistencia de Katara, pero ella, su hermano y Tile habían comenzado a asegurarse de que todo estuviera en orden para la partida esa noche. Antes de que Mai se hubiera escabullido, había visto a Tile moviendo suministros y había visto cuán completamente derrotada se veía su amiga. Si Mai no hubiera estado tan concentrada en pasar tiempo a solas con sus pensamientos, la habría invitado. No es que su plan original hubiera funcionado tan bien de todos modos. Hizo todo lo posible para evitar la pregunta. «¿Todo el mundo está bien?» «Mobe fue lo suficientemente bien y pude pasar algo de tiempo conmigo mismo». Era un punto en el que se dio cuenta de que no creía del todo, incluso si era en lo que respecta a sí misma. En silencio estaba teniendo un ataque de ansiedad por la idea de que Azula acompañara a Sasuke a cualquier parte, pero no se había sentido capaz o dispuesta a decir nada que indicara eso. Azula nunca la escucharía de todos modos, era probable que nadie la influyera.
Pero la idea de lo que podría salir mal, había tanto que era difícil de racionalizar. Azula era inestable hasta el extremo, pero había recuperado un gol, no uno con el que Mai estaba remotamente a bordo. Se había embelesado con Sasuke y lo estaba llevando a todos los niveles que podía. Había una parte de Mai que creía que Azula todavía no quería nada más que poner un cuchillo o un rayo de fuego en su espalda, y no sabía qué opción le gustaba más. Azula odiando a Sasuke hasta el punto de un intento de asesinato o un pura obsesión por estar cerca de él. Pero mientras se sentaba a solas con Sasuke, Mai se dio cuenta de que había algo que podía hacer con respecto a su preocupación. Oye, Sasuke. Su mirada se apartó pensativamente y se volvió hacia ella. Mai sabía que Katara había insistido un poco en que no le lanzaran esto a Sasuke hasta el último momento para, con suerte, evitar que hiciera demasiado al respecto, pero para mantener la distancia entre él y Azula, Mai estaba dispuesta a hacerlo. Aguanta cualquier calor que tenga por parlotear. Estamos planeando enviar a algunos de nosotros con ustedes al festival. Debajo del agua, apretó los puños mientras esperaba que él procesara esto y luego probablemente gritaría enojada en su dirección o volvería al campamento para cerrar la idea. Pero no hizo ninguna de estas cosas, cerró los ojos y dijo en voz baja. Tenía miedo de eso. Mai lo miró con curiosidad. ¿Sabías que intentaríamos evitar que vayas solo? Él suspiró. Supongo que sí. Más o menos esperaba poder irme sin impedir a la fuerza que otros me acompañen. La amenaza más o menos aparente en su voz hizo que Mai se detuviera, pero no la detuvo. Jugando como la abogada del diablo para su propia preocupación, preguntó, ¿estás tan segura de que no quieres la compañía? Después de que Top te siguió al palacio, no sé que también hubiéramos podido escapar sin ella. Sus ojos la miraron rotundamente. Esto es muy diferente. No es una especie de misión de rescate en la que habrá todo tipo de peleas, quiero mantener esta misión de reunión tan silenciosa como pueda. Y ustedes son exactamente el tipo de detrimento que arruinar ese plan. Cualquiera de ustedes solo se interpondrá en el camino. Mai inmediatamente se sintió culpable y se arrepintió de atravesarla. Había sido estúpido pensar que decirle esto a Sasuke antes de tiempo haría algún bien. Por supuesto que se opondría a esto, pero la indicación ahora parecía ser que llegaría a un punto crítico de una forma u otra. Sabiendo que solo tendría que esperar el inevitable intercambio de acaloradas palabras que seguramente vendrían cuando regresaran al campamento, cambió de tema. Top parece bastante apegado a ti. Rodando los ojos con tanta fuerza que podrían haber dejado brevemente su cabeza, Sasuke gruñó. Sí, junto con Azula, soy un tipo muy popular. Él volvió su mirada hacia ella, es terriblemente difícil distanciarme de ustedes cuando tengo a esos dos prácticamente respirando en mi cuello. ¿Qué quieres decir? Mai casi gritó. Su repentino interés en los pensamientos de Sasuke sobre la atención la sorprendió, pero cualquier cosa que pudiera decir sobre Azula era de suma relevancia. Sasuke pasó una mano por el agua humeante y se la llevó a la cara, lavándola lentamente. Top se pega a mí como una savia. No sé por qué. Es como si hubiera asumido algún tipo de responsabilidad al cuidar de mi bienestar, aunque puedo decir que me tiene tanto miedo como cualquier otra persona. Mai se mordió el interior de la boca para evitar sonreír. Realmente no tenía ni idea si no podía entender por qué Top se había interesado tanto en él. Continuó, y Azula, eso sí que es una mierda inquietante. No creo que ni siquiera me haya dicho una palabra desde que llegamos a la isla, pero sus ojos se fijan en mí. Tiene unos ojos tan llamativos. Tratando de no tensarse por cómo su voz se suavizó entonces, Mai vio como Sasuke parecía notar su propio tono y se aclaró la garganta. Ella no deja de mirarme. Odio decirlo, pero creo que quizás tengas razón en lo que dijiste ayer. Siempre puedes decirle cómo te sientes. Puede que se detenga entonces, dijo Mai casi esperanzada. Sasuke agitó una mano. Eso solo ayudaría si supiera cómo me siento al respecto, murmuró. Maldita sea, pensó Mai, su ritmo cardíaco se aceleró. Lo último que necesitaba era que Sasuke desarrollara sentimientos hacia ella. No sabía si podía imaginarse una pareja más destructiva tanto para el mundo como para el otro.
Ambos estaban tan brutalmente perturbados y atrofiados emocionalmente que probablemente terminarían produciendo el grupo de niños más tóxico que jamás haya caminado sobre la tierra. Mientras Mai prácticamente se estremecía al pensarlo, Sasuke pareció recordar algo. Por cierto, ¿qué quisiste decir ayer cuando dijiste que no sabía tan bien cómo pensaba o lo que sea? Al recordar el comentario que había hecho, Mai se dio cuenta de lo horrible que sería exponerlo, especialmente sin el permiso de Tile. Había sido estúpido de su parte decirlo entonces, y mientras miraba de nuevo el rostro terriblemente hermoso de Sasuke mientras él la miraba intensamente, solo pudo tartamudear en respuesta a él. Eso, no quise, Mai. Estás de vuelta aquí. Zuko quería hablar contigo y Top dijo que sentía que caminas por esto, como si fuera una especie de broma enfermiza. Katara entró en el pequeño claro en el que residían las aguas termales y de repente dejó de tomar mientras sus ojos se posaban en ellos. Ella pareció procesar primero a quien veía, lo que estaban haciendo y el hecho de que estaban solos a través de una serie de expresiones faciales que podrían haber sido divertidas si Mai no hubiera estado tan horrorizada. Cerrando su boca que se había quedado boquiabierta, Katara se irguió y se volvió para alejarse sin decir una palabra más. Girándose para mirar desesperadamente a Sasuke, Mai lo miró mientras él no hacía nada más que encogerse de hombros inútilmente. Maldiciendo, Mai saltó del agua, agarró su ropa y trató de vestirse mientras corría tras la maestra agua, sin importarle en ese momento si Sasuke la veía. Atrapar a Katara era mucho más urgente que su modestia, o la falta de ella. Katara, espera. Afortunadamente, no se había alejado demasiado rápido y Mai pudo alcanzarla antes de que llegaran a la playa. Katara se volvió y se cruzó de brazos mientras Mai luchaba por terminar de ponerse la ropa. Eso no era lo que parecía. Alzando las cejas, Katara respondió rotundamente. Ciertamente espero que no lo haya sido. Tratando de evitar que su tono habitual y sereno se volviera demasiado frenético, Mai señaló en la dirección del vapor ascendente. Él estaba allí, no lo vi hasta que yo también estaba adentro ¿y no pensaste en irte inmediatamente? Preguntó Katara. Mai tragó y estabilizó su respiración. Por favor, no se lo digas a Zuko. Inclinando la cabeza hacia atrás y mirando hacia arriba con frustración, Katara espetó, sé sincero, Mai, no estoy molesta porque creo que le estás siendo infiel a tu novio. El alivio en eso fue pequeño, pero notable y Mai sintió que su estómago se acomodaba levemente en su malestar. Katara continuó, me molesta que hayas pasado voluntariamente tiempo a solas con Sasuke. Ah, por supuesto. No solo sus amigos y su hermano Katara estaban preocupados. Aunque todavía era algo que la sorprendió, a Mai no se le había pasado por alto como Katara había comenzado a actuar con los recién llegados a su grupo, incluso después de unos pocos días. Casi como si nunca se hubieran estado pegando el uno al otro en el pasado, ella había comenzado a cuidar de Mai y Tile, asegurándose de que estuvieran alimentados y sanos, y preguntándoles qué pensaban sobre asuntos apropiados. Incluso Azula había recibido el mismo trato, aunque en una cantidad mucho más estricta. Mai supuso que probablemente no sería fácil para Azula recibir el mismo tipo de atención maternal. Aunque probablemente ella sea la que más lo necesite. Sé que estás preocupada por él, comenzó Mai con cuidado. Y no estoy tratando de socavar lo que está sucediendo aquí. Katara la miró con seriedad y Mai supo que tenía que ser cautelosa al proceder. Pero Sasuke no me va a hacer daño. Mientras miraba la expresión completamente dudosa e incrédula de Katara, Mai se dio cuenta de cuánto mejor había sonado eso en su cabeza de lo que realmente pensaba en voz alta. Levantó las manos mientras Katara negaba con la cabeza y cerraba los ojos con exasperación. Sé que es peligroso. Sé que probablemente esté desquiciado. Pero, solo tienes que confiar en mí en este caso. No me va a hacer daño, ni a ninguno de nosotros. La voz de Katara estaba mucho menos segura. Suenas bastante confiado. Mai inclinó la barbilla con intención. Lo soy. Él tiene su misión y en ningún momento será necesario que vaya tras ninguno de nosotros. Cruzando los brazos, Katara miró hacia la playa a través de los árboles. Mai siguió su mirada para ver al grupo montando el campamento lo mejor que pudieron.
Parecía que Sokka había puesto de los nervios a Tile y ella le había entumecido la pierna derecha y ahora estaba cojeando enojado con la risa estruendosa de Top, Aang y Suki. Mai se preguntó cuánto de la risa fue forzada a través del recuerdo aún fresco de la matanza que había tenido lugar hace solo un día, pero incluso el solo sonido fue suficiente para traer una leve sonrisa a su rostro. Y mientras miraba la expresión de Katara, sus ojos muy abiertos y preocupados, y su boca una línea apretada de preocupación, Mai hizo todo lo posible por ser amable. Espero que sepas que apreciamos lo que estás haciendo. Por todos. Katara la miró, pero Mai mantuvo su mirada fija en la playa. Zuko se había unido a las risas, pero tropezó con la pierna errante de Sokka y se tiró en la arena y gran parte de la atención divertida se centró en él. Mai continuó en voz baja, Azula nunca lo admitirá, pero Tile y yo hemos notado lo bueno que has sido con nosotros. Nosotros de todas las personas, las mujeres que te acosaron y atacaron a lo largo de tantas millas. Pero tú nos has aceptado. Casi sin dudarlo y puedo decir lo difícil que debe haber sido incluso antes de que tuvieras a bordo a 3 reinas del drama y luego al caótico delincuente. Esto fue suficiente para traer una leve sonrisa a la cara de Katara. No eres una reina del drama, Mai. En realidad, eres la persona más fácil de tener cerca y me refiero a todos. No te quejas, no te agarras, no te antagonizas, y ayudas tanto como puedas. Aunque me perdonarás si digo que me sorprende. Mai inclinó la cabeza mientras pensaba en eso. Sin ofender. Estoy realmente sorprendido de mí mismo, me hubiera imaginado que sería una total perra estar en condiciones como esta. Supongo que ser un fugitivo literal te ayuda a evaluar el hecho de que realmente no lo haces. Tener mucho. Asintiendo con la cabeza en comprensión, Katara miró por encima de los hombros de Mai hacia los árboles. Yo solo, cuanto antes consiga lo que quiere, antes podremos prepararnos para que se vaya para siempre. Sin decir una palabra más, se alejó de los árboles para reunirse con el grupo. Mai se uniría a ella después de unos segundos, pero no antes de pensar en lo extraño que era para Katara decir que tendrían que prepararse para que Sasuke se fuera. Sentada en un trozo de madera flotante a unas pocas docenas de pies del grupo, Azula miró a los Helastics en curso con altiva indiferencia. Incluso desde donde vio como Sokka finalmente cayó al suelo y Tile se acercó para deshacer su magia de artes marciales, pudo decir cuánta risa no sonaba del todo natural. Como alguien a quien el acto de reírse genuinamente de algo gracioso era bastante imposible, le resultaba fácil distinguir entre lo real y lo falso. Muchos asesores y soldados aduladores de la Nación del Fuego la habían honrado con sus risas falsas y había partes de las que ahora podía oír resonando en la playa. Parecía que el trauma de lo que habían experimentado anoche todavía pesaba sobre ellos en su conjunto. Esto era algo que Azula encontraba realmente gracioso, ya que parecía ser la única que había estado completamente cautivada por los procedimientos de la noche anterior. La forma en que Sasuke se había movido, cómo los había cortado a todos en pedazos sin siquiera acercarse a ser tocado, había sido realmente algo impresionante de presenciar. Una parte distante de ella se había dado cuenta con amargura de que cuando él había peleado con ella, debía haberse estado conteniendo. Si hubiera querido, podría haberla destripado como un pez en unos momentos. Era un pensamiento que la aterrorizaba y la regocijaba. Era como si lo hubieran puesto en libertad, finalmente capaz de desatar su ira reprimida sobre aquellos que realmente no significaban nada para él. Solo movía objetivos para que su espada los atravesara y destripara por completo mientras tejía una cortina ensangrentada contra los árboles en llamas. Había sido una vista tan hermosa, hasta que terminó y todavía recordaba la emoción embriagadora que había sentido al ser testigo de todo. La forma en que derribó al último hombre que vino por mí, como si solo estuviera contrayendo un músculo y esa espada lo atravesara instantáneamente. Azula se consideraba bastante afortunada de que las palabras del hombre de la tribu no hubieran vuelto para perseguirla. Todo lo que dijo había sido completamente cierto, pero aún así había descuidado los detalles más brutales, probablemente porque no había estado presente para presenciarlos. El artefacto en cuestión del que había hablado había sido una talla de un antiguo avatar que provenía de la Nación del Fuego, una estatua a la que supuestamente su bisabuelo había peregrinado en múltiples ocasiones para buscar ayuda de sus antepasados.
Azula había oído hablar de él y deseaba poseerlo para sí como decoración y pieza de historia que legítimamente pertenecía a su familia. Por supuesto, la estúpida tribu había pensado de otra manera. De hecho, habían sido perfectamente hospitalarios y abiertos cuando ella llegó con su compañía de soldados, pero cuando declaró sus intenciones, le negaron abiertamente este derecho de nacimiento. Su furia había cobrado vida de inmediato y había ordenado a sus soldados que registraran la aldea hasta encontrarla. Cuando no se descubrió nada, se dirigió al templo principal y tomó al líder de la aldea, un hombre viejo y curtido, y le exigió que le entregara la estatua. Él lo había negado en silencio y Azula había ordenado que trajeran a un miembro al azar de la aldea uno por uno. Cada vez que él le negaba o mentía acerca de tener el artefacto, ella quemaba la vida de la desafortunada víctima. Fueron media docena de cuerpos antes de que finalmente cediera, sollozando mientras lo hacía. La tribu se había ubicado en lo profundo del corazón de la isla, pero Azula supuso que si hubiera tenido lugar una partida de exploración o caza a lo largo de su grupo heterogéneo en la playa, uno de ellos probablemente la habría reconocido. De ahí su acercamiento por la noche y la flecha que había llegado volando hacia ella para comenzar todo. Azula se frotó el cuello y vio que la mano de Sasuke se extendía y arrancaba el proyectil con púas del aire como una rana picando un insecto. Él había salvado y luego matado en su nombre, un demonio desatado por su propia ira. Al ver a Top ponerse una mano sobre su boca en la distancia cercana, Azula puso una mirada de disgusto. Qué verdaderamente irónico era que toda la gente pensara que debían acercarse a Sasuke. Esta estúpida chica había mostrado la audacia de interponerse entre ella y acercarse a él. Azula sabía que aunque no podía esperar enfrentarse físicamente a Sasuke, sería mucho más posible atraerlo lentamente con el tiempo, era algo en lo que estaba empezando a pensar que podía confiar. Sasuke era, a pesar de su abrumadora fuerza, poco más que un perro perdido que necesitaba desesperadamente una dirección. Azula sabía que podía darle esa dirección, con el tiempo. Pero Azula apretó los dientes. Esa pequeña perra. De alguna manera, ella se estaba acercando más a Sasuke aparentemente por horas. Y él la estaba dejando. ¿Por qué? ¿Qué podía poseer a alguien tan aislado como Sasuke para pensar que acercarse a una chica hiperactiva, grosera y repugnante era una buena idea en general? Azula sacudió la cabeza y se volvió para mirar las olas interminables. No importaba. Esta noche, ella iría con él al festival y comenzaría a probar su caso de por qué debería venir a estar a su lado. Había sido casi increíblemente fácil influir en el consenso general de permitirle viajar con él, Suki y Top, y aunque no estaba segura de haber ganado su caso todavía, sabía que Sasuke no se lo negaría. De alguna manera ella lo sabía. Y a partir de ahí, podría seguir adelante. Si quería salirse con la suya, 4 viajarían a ese festival, pero solo 2 se irían mientras las estrellas ardían sobre sus cabezas. Sasuke supo de inmediato cuando rompió la línea de árboles en la playa lo que se avecinaba. Se había sentado en los manantiales reflexionando sobre las cosas durante mucho tiempo después de que Mai se fue con Katara, pensando en muchas cosas. Había pasado una hora antes de que la realidad de su situación comenzara a sentarse y una exaltada euforía comenzó a subir suavemente por sus entrañas. Esta era la noche en que encontraría dónde estaba escondido el Señor del Fuego Ozai, y a dónde iría para obtener sus respuestas. El primer paso para reclamar quién era y lo que quería estaba casi allí y, de repente, todo lo que Mai, Top, Katara o cualquier otra persona había dicho de repente parecía profundamente irrelevante. Había mirado hacia el sol que brillaba en lo alto, deseando poder acelerar su paso simplemente mirándolo lascivamente. Finalmente, se había salido de los rincones calientes del agua y se volvió a vestir, dirigiéndose de regreso al campamento. Pero mientras caminaba hacia sus compañeros con la noche más cercana, pudo ver que la advertencia de Mai más su propio pronóstico pagarían dividendos antes de lo que hubiera deseado. Todos parecían estar esperándolo como si se estuvieran preparando para realizar algún tipo de intervención. Como era de esperar, Katara estaba a la cabeza del grupo con Aang y Sokka a cada lado de ella, el avatar lucía concentrado pero nervioso y su hermano parecía extrañamente tranquilo.
Suki parecía la más relajada, pero sus ojos grandes y profundos lo perforaron con una intensidad con la que no solía mirarlo mientras Zuko estaba de pie con los brazos cruzados, luciendo con humor como si estuviera tratando de verse más imponente de lo que era. Tile parecía más perturbado que nunca con Mai de pie hombro con ella, decididamente sin mirar a Sasuke a los ojos. Incluso Azula estaba relativamente cerca, con una mirada ferozmente determinada en sus ojos. Luego estaba Top. La niña estaba de pie a cierta distancia del resto, con los brazos cruzados y el rostro vuelto hacia el suelo. Esperaba que ella se volviera hacia él cuando se acercara, pero en todo caso, se quedó más quieta. Se preguntó qué estaría pensando y si habría creído algo de lo que él había dicho la última vez que hablaron. Decidió dejar claras sus intenciones de inmediato. No voy a llevar a nadie conmigo. Katara se volvió para darle a Mai una mirada que no le devolvió antes de mirar hacia atrás y dar un suspiro de fatiga. Todos hemos hablado, Sasuke, y todos piensan que ir solo es arriesgado para todos, no solo para ti. Juntó las manos a la espalda y la miró expectante. ¿Y cómo te imaginas eso? Aang, sorprendentemente, retomó los puntos de conversación a partir de ahí. Su cuerpo delgado y más pequeño se balanceaba suavemente hacia arriba y hacia abajo mientras rebotaba sobre sus talones. Bueno, no es ningún secreto que tienes un toque para lo excesivo. Girando su mirada con molestia, Sasuke gruñó, ¿realmente vamos a hablar de esto ahora? Alzando la voz como si imaginara que hacerlo mantendría el coraje para seguir hablando, Aang agregó. Y con eso yendo a esta celebración altamente pública y altamente social, cualquier cosa que puedas hacer podría desencadenar una cadena de cosas que fácilmente podrían encontrar su camino de regreso a nosotros. Katara asintió. Hemos elegido a un par de nosotros para seguirlo con el fin de vigilar las cosas, asegurarnos de que esto se haga de la manera más discreta posible y verificar que se dirigirá a las personas adecuadas. Sasuke cerró los ojos y lo pensó. Esto estaba a punto de convertirse en una gran discusión que realmente no le interesaba tener. El sol todavía estaba en el cielo, pero descendiendo hacia el horizonte, y las principales festividades estaban programadas para comenzar al anochecer. Con el tiempo de viaje estimado en la espalda de Appa, pesando unas pocas horas al menos, la ventana oportuna de Sasuke se hacía cada vez más pequeña. Y mientras jugaba con el pensamiento, tal vez no era tan malo como pensaba. Si Suki o Mai, a pesar de su animosidad apaciguada pero aún presente hacia él, hubieran sido seleccionados para acompañarlo, no tendría mucho de qué quejarse, siendo ambos muy competentes y, por lo general, bastante callados para empezar. Incluso Sokka no sería un mal compañero si mantuviera la boca cerrada durante lo suficiente del viaje. Katara hizo un gesto frente a él, Suki, Top y Azula te acompañarán al festival. Por otro lado, eso ciertamente no funcionaría. Por supuesto que no, dijo claramente. Tile miró a Mai de reojo, murmurando. Te lo dije. Katara adoptó de inmediato una expresión de enojo en marcado contraste con Zuko junto a ella, quien extrañamente parecía aliviado de todo corazón. Esta no es tu decisión. Te prestaremos Appa, y correremos el gran riesgo de que si algo sale mal, vuelva a mordernos. Rodando los ojos con irritación, Sasuke espetó, no va a pasar nada. Estaré extrayendo la información que necesito una vez que haya localizado al consejero del Señor del Fuego y luego me iré. Ninguno de ustedes correrá riesgo. La miró intencionadamente. Me llevaré a Suki. Una persona más es más que suficiente. Suki parecía reservadamente halagada de que él la hubiera elegido entre los 3 nombres que se habían mencionado, pero saltó e hizo una mueca de dolor de inmediato cuando Top de repente cobró vida, giró en su dirección y pisó el suelo con un pie, enviando una onda de choque suave a través de la tierra. ¿Tienes algún tipo de problema con el resto de nosotros? Había varias razones por las que Sasuke no quería a Top en esta aventura, pero optó por guardárselas para él. Aang puso una mano ansiosamente sobre el hombro de Top en un intento de bajar un poco su temperamento, sin duda, mientras respiraba pesadamente en la dirección de Sasuke. Sasuke, ya sabes que a estas alturas no es solo una niña. Es muy fuerte y muy especial, y no se interpondrá en el camino. Top apartó su mano como si fuera una mosca errante y el avatar retrocedió asustado ante la expresión feroz de su rostro. No necesito eso, Aang.
Ella se giró para mirarlo de nuevo, y él pensó que podría haber lágrimas de ira derramadas en sus ojos ciegos. ¿Quieres que te diga lo que valgo? Bien. Puedo decirte cuando hay alguien viniendo detrás de ti en un sprint o siguiéndote en una azotea. Puedo decirte si hay alguien merodeando detrás de una pared o al otro lado de un edificio. Si una persona está corriendo entre una multitud de 1000 personas, puedo decirle exactamente dónde está. Y si le agrada, puedo hacer mucho para asegurarme de que no estamos siendo seguidos. Señalándolo, gruñó. Soy un mejor par de ojos de los que tú jamás tendrás, y que me condenen si vas a sentarte aquí y actuar como si yo fuera ciega, fuera un obstáculo colosal solo para que puedas. Hazme a un lado en tu interminable búsqueda de estar solo. Sasuke la miró fijamente mientras escuchaba todas las palabras que no fueron dichas mientras ella terminaba de despotricar. Podía decir que había más que ella quería decir, pero no se sentía cómodo haciéndolo frente a todos los demás. No obstante, estaba más o menos seguro de que no sería una pelea que pudiera ganar, particularmente cuando los beneficios de llevarla con ella eran en realidad extremadamente prácticos. Está bien, puedes venir. Su expresión luego cambió a una cómica mezcla entre estar enojado porque había asumido que estaba en su poder darle el sí o no, y la sorpresa de que se hubiera rendido tan rápido. A su derecha, Azula sonrió. Veo que estamos haciendo nuestros lanzamientos entonces. Sasuke hizo una pausa mientras se permitía mirarla. Pensó en lo que había hablado con Mai, pero incluso entonces, podía sentir esa maldita pulsación en sus entrañas de nuevo que venía cada vez que Azula lo miraba o hablaba. Y finalmente, no desde su pelea, finalmente se le estaba permitiendo la oportunidad de hablar con ella. No. Ella le miró parpadeando. Disculpa. No, aclaró antes de volverse hacia Katara. Este es el tercer miembro del equipo con el que me estás quedando. ¿De verdad? De todas las personas aquí, ella es realmente la mejor opción. Solo por la mirada consternada en el rostro de Katara, pudo decir que esta tampoco era su primera opción, o quizás había sido presionada para hacerlo. Ella le dio una mirada angustiada antes de bajar la cabeza y pellizcarse el puente de la nariz entre su dedo índice y medio. Azula, similar a Top, no parecía estar dispuesta a que no se le permitiera hablar por sí misma. Disculpe, repitió, pero en realidad soy la mejor persona que podría esperar que lo acompañe. Él la miró dubitativo, y ella le devolvió la mirada con sus hermosos y convincentes ojos que bailaban con determinación. Esos dos, dijo con desdén, señalando a Top y Suki, son ciertamente de un uso físicamente práctico en lo que respecta a la discreción y el movimiento. Pero soy la única aquí que ha pasado suficiente tiempo entre el círculo íntimo de mi padre para ser capaz de distinguir un rostro desde la distancia, conocer a su guardia personal solo con mirarlo, detectarlo en una multitud o escondido en otro lugar. Puedo decirle dónde probablemente se quedaría si no está allí de inmediato y puedo decirle lo que su intención se basará en lo intoxicado que esté. En mi caso, el asesor principal no permanecerá oculto por mucho tiempo. Sasuke la miró abiertamente. Había una parte distante de él que estaba profundamente enterrada que le decía que aceptara su compañía, pero el lado más lógico y dominante de su conciencia era mucho más persuasivo. Así que te llevo conmigo. Y un soldado de la Nación del Fuego te reconoce. ¿Y luego qué? Suki, aunque parecía reacio a mencionarlo, dio un paso adelante, estaremos disfrazados. En la choza cerca de nuestro último campamento había pintura que probablemente se usaba para señales y marcas que voy a usar para hacer que los tres miremos como guerreros Kiyoshi con descuento. No tendremos el vestido y los tocados apropiados, pero si solo podemos pintar la cara y el cabello bien, nos veremos como un grupo de hermanas fiesteras que se están vistiendo a medias para el festival. No uno podrá elegir a Azula entre la multitud. Sasuke se señaló a sí mismo. Dijiste los tres. Si esto es una fachada, ¿qué hay de mí? Ella se encogió de hombros. Nadie te reconocerá de cara. Puedes ser el idiota de un hermano mayor que tiene que cuidar a sus tres hermanas. Observó a Suki por un momento antes de volverse para enfrentar los imponentes árboles costeros, pasando una mano distraídamente por su desorden de cabello negro. No era en absoluto como quería que se hiciera esto, era demasiado arriesgado por mucho.
Sabía que los temores de que él se saliera de control no eran infundados en absoluto, especialmente después de lo que todos habían presenciado anoche, pero cuantos más cuerpos tuviera en mente, más posibilidades tendría de obtener la información que necesitaba. Suki estaba perfectamente de acuerdo. Su pasado le dijo que ella permanecería tranquila y serena, y su habilidad le aseguró que él no tendría que preocuparse de que ella no pudiera defenderse. También sabía que Top era más fuerte de lo que podía admitir, pero aún así no le gustaba la idea de que ella estuviera en peligro. Independientemente de cómo se iba a abordar esto, todavía existía la posibilidad de que la pusieran en peligro. Su estado emocional, que claramente todavía luchaba, podría no hacerla tan aguda como a él le gustaría que fuera, pero supuso que podría haber estado pensando demasiado en eso. Pero Azula no podía aceptar eso. Ella era un peligro, un torbellino de violencia inestable y apenas contenido que él sabía que solo permanecería sellado mientras fuera beneficioso para ella. No había forma de saber qué se estaba planeando realmente detrás de su intensa mirada, al menos no preguntando o simplemente mirando. Sasuke sabía lo que tenía que hacer, pero ahora no era el momento. Por ahora, apaciguar a sus compañeros era el mejor curso de acción, incluso si todavía era una mala idea en su mente. Apretando los dientes, agitó una mano ambiguamente hacia todos ellos. Está bien, haremos esto a tu manera. Nos vamos en una hora. Con eso, se alejó por la playa, lanzando maldiciones susurradas hacia las olas, e inmediatamente comenzó a pensar en cómo podría haber podido salvar esto si se le hubiera otorgado otra oportunidad. Deteniéndose a cierta distancia del campamento, se permitió un momento para detenerse y quedarse quieto, con la marea bajando alrededor de sus pies. Detrás de él, los preparativos se apresuraron a medida que se acercaba el momento de la partida. Sokka, todavía extrañamente callado, trabajó con Aang y Zuko para asegurarse de que Appa tuviera los suministros que eran potencialmente necesarios para cualquier cambio previsible en la situación. Suki reclutó la ayuda de Mai, Tile y Katara para que la ayudaran a pintar los rostros de ella, Azula y Top, y mientras Sasuke observaba desde la distancia, le resultaba bastante gracioso cada vez que Katara criticaba a Azula por no quedarse quieto. Las observó de cerca tan discretamente como pudo hasta que finalmente vio su oportunidad cuando, siguiendo el maquillaje terminado de las chicas, Azula se movió hacia los árboles para hacer sus necesidades. Ponerse de pie y realizar un jutsu pequeño pero efectivo que convirtió brevemente a todos la encontró preparándose para ocuparse de su negocio a unos 15 metros en el bosque costero y se volvió hasta que hubo terminado. El espeso dosel del bosque parecía protegerlos por completo de la vista de la playa, lo que a Sasuke le resultó gratificante. Preferiría que nadie más viera esto. Azula, que parecía haber permanecido completamente ajena a su rastro, saltó cuando él se paró frente a ella, saliendo de detrás de uno de los árboles más gruesos. Ella se recompuso casi de inmediato y le sonrió con frialdad desde detrás de la máscara de pintura que le habían hecho. Sasuke vio que de hecho necesitarías estar bastante cerca para distinguir realmente los rasgos faciales de Azula y si no sabías lo que estabas buscando, probablemente nadie la descubriría. Aún así, su belleza era inconfundible incluso detrás del maquillaje. Concéntrate, se gruñó para sí mismo. No hemos terminado de discutir, ¿verdad? Preguntó Azula. Ella lo miró con arrogancia y Sasuke luchó contra la sorprendente similitud que su actitud planteaba con respecto a él. Odiaba pensar en lo parecidos que eran incluso cuando las comparaciones aumentaban día a día. No estoy aquí para discutir, dijo. Los ojos de Azula se entrecerraron con sospecha mientras parecía tener en cuenta su expresión, tratando de leer su emoción. No creo que estás buscando otra cosa. Esto fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que Sasuke rompiera los sellos de sus manos. Pareció reaccionar brevemente a sus movimientos y abrió la boca, con los ojos muy abiertos, pero en un momento, estaba bajo su genjutsu. Su cuerpo quedó flácido mientras permanecía de pie, mirándolo fijamente y él supo que lo había logrado. Echando un vistazo atrás una vez para asegurarse de que no hubiera nadie mirando, cerró sus propios ojos y empujó hacia adelante. Para su sorpresa, el mundo en el que cayó no fue creado por él mismo.
Tenía la intención de usar los recuerdos más tiernos de Azula para elaborar algunos personajes con los que ella pudiera hablar, y así decirle lo que quería saber. Quizás su padre, quizás su madre, quizás incluso Zuko a una edad más joven, pero en lugar de encontrar estos recuerdos para saquear, Sasuke se encontró de pie frente al Palacio Real de la Nación del Fuego. Esto no había estado en absoluto en su diseño, y miró a su alrededor. Supuso que si este era el mundo de Azula, podría ser incluso más revelador que el que eligió. La ciudad en sí parecía casi borrosa en su construcción cuanto más lejos miraba del palacio, como si solo lo recordaran parcialmente, y también vio que había ciertos detalles que no cuadraban, como las puertas de entrada en la parte superior. Pisos de comercios y viales que se fusionaban con varios edificios. Pero Sasuke sabía que mientras estuviera en la cabeza de Azula, vería lo que ella estaba soñando, y dado que esencialmente la había forzado a tener una especie de sueño lúcido, vería los detalles en los que su mente se estaba concentrando. Aquí, parecía como si su atención se centrara mucho más en el palacio y en el interior. La ciudad solo estaba siendo recordada con el propósito de establecer. El área estaba desierta cuando Sasuke subió las enormes escaleras que conducían a las puertas de entrada del palacio. También era inquietantemente silencioso, el único sonido que podía escuchar era el ruido que hacían sus pies mientras empujaban suavemente hacia abajo en cada escalón. Se dio cuenta de que el cielo era negro puro, un detalle que Azula no parecía pensar que mereciera atención, pero ver el palacio y no tener un cielo que lo acompañara era bastante siniestro. Sasuke caminó a través de las fauces abiertas del palacio para encontrarse dentro del salón principal. Las antorchas ardieron, pero no emitieron ningún sonido, y continuó hacia donde sabía que estaba la cámara del Señor del Fuego. De alguna manera tenía la sensación de que allí estaría Azula y de allí podría obtener las respuestas que quisiera. Cuando atravesó el pasillo y entró en la antesala del Salón del Trono, se detuvo cuando sus pies chocaron contra algo. Mirando hacia abajo, encontró que había una capa de líquido rojo que descansaba sobre el piso de toda la extensión de la habitación, que parecía originarse en la grieta debajo de la puerta de la cámara del Señor del Fuego. El olor metálico le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que estaba pisando. Hasta ese momento, Sasuke había estado completamente concentrado en seguir adelante y encontrar a Azula, sin preocuparse en absoluto por el mundo de fantasía que ella había soñado ante su insistencia, pero cuando puso una mano en la puerta por debajo de la cual la sangre se derramaba, hizo una pausa por un momento. Luego, haciendo a un lado su estúpida inquietud, la abrió. Es un sueño, nada más que eso. Cuerpos esparcidos por el suelo, todos inmóviles y claramente muertos. Parecían ser la fuente de la sangre, y cuando Sasuke pasó junto a ellos, se dio cuenta de que ninguno de ellos tenía rostro. Llevaban diferentes atuendos de todo tipo, algunas parcas azules, algunas túnicas rojas reales, otras con armadura verde, pero cada una tenía una masa borrosa y borrosa donde debería estar su cara, que no se aclararía sin importar cuánto intentara Sasuke. Parpadea para enfocar. Sin embargo, se detuvo en seco cuando vio lo que tenía delante. Azula parecía estar sentada ahorcajada sobre el trono de su padre, de espaldas a él mientras él la miraba. Su cabello era un desastre empapado de sangre y su túnica escarlata colgaba suelta a su alrededor mientras la escuchaba respirar profundamente. Ella empujaba suavemente contra el trono, con movimientos rítmicos lentos como si estuviera montando un caballo invisible a través de la melaza más espesa. Sasuke se dio cuenta entonces de que ella no estaba en el trono, no sola. Entonces se vio a sí mismo, sentado en el trono, con Azula en su regazo. Se dio cuenta de sus movimientos, los de presionar sus labios contra los de él mientras se besaban en la cima del poder del Señor del Fuego. Su yo ficticio tenía una mano recorriendo su cabello ensangrentado mientras se apretaban uno contra el otro casi a la fuerza. Azula tenía una mano en su mejilla, levantando su rostro contra el de ella con la otra mano presionada contra el respaldo del trono, un cuchillo sucio aferrado descuidadamente. Finalmente, ella se apartó y miró a su doppelganger, acunando el rostro en blanco en sus manos mientras le sonreía posesivamente. Pasaron varios segundos brutales antes de que Sasuke tuviera que recordarse a sí mismo que tenía el control. Pero cuando se acercó a ella para tratar de reafirmar su dominio en este estado de sueño, de repente pudo escuchar su voz, haciendo eco a su alrededor.
Sin embargo, ella no estaba hablando mientras continuaba besando a su otro yo, pero se dio cuenta de que estos eran sus pensamientos, divagantes y puros. Así es, lo hiciste bien, justo como yo quería, solo para complacerme. Los mataste a todos, los matamos a todos, y ahora solo seremos nosotros para gobernar a las naciones patéticas que vendrán arrastrándose por misericordia de donde llega su momento. Harás que se inclinen ante mí, tal como lo has hecho ante ellos, tú eres lo único que necesito. De repente, Sasuke estaba parado detrás de los árboles de una isla costera, el agua corriendo en la playa resonaba distante en su oído mientras las aves marinas lo llamaban de regreso a la realidad. Había visto suficiente. Ante él estaba Azula, ya no vestida con túnicas y sangre, sino con el disfraz que usaría en el festival esa noche. Tenía los ojos vidriosos, pero poco a poco la claridad volvió a ellos mientras parecía liberarse de su estupor. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Preguntó, casi en un insulto. Sasuke solo la miró fijamente mientras ella parpadeaba para enfocarse en su realidad. Por un momento, sus ojos solo fueron interrogantes, pero con rapidez, comenzaron a entrecerrarse cuando la sospecha los invadió. ¿Me lo hiciste de nuevo? No. Su voz era fría y temblorosa, y cuando Sasuke no respondió, ella lo empujó en el pecho con suficiente fuerza para enviarlo tropezando unos pasos hacia atrás. No es así. Descubrió que no sabía muy bien qué decir, o incluso si había algo que decir. Antes, había descartado su propio diagnóstico de Azula y lo que pensaba que podría estar pasando por su cabeza. La confrontación de Mighty Lee había hecho poco por remover su teoría, pero ahora podía ver que las cosas no eran como había anticipado. Eran mucho peores. ¿Qué viste? Le gritó y Sasuke miró hacia la playa, viendo si alguien estaba reaccionando a la voz levantada que ahora venía de entre los tres. No sabía exactamente lo que recordaba de su genjutsu o si sabía que él estaba allí. Claramente, basándose en su expresión ahora salvaje, furiosa y potencialmente asustada, no estaba segura de lo que acababa de pasar, o de lo que Sasuke había podido sacar de su mente. No queriendo pasar ni un segundo más parado allí, giró rápidamente sobre sus talones y comenzó a marchar hacia la playa, sin decir una palabra. ¿Qué viste? Gritó de nuevo, la voz resonando fuerte a través del bosque, pero según el volumen, no lo estaba siguiendo. Continuó prácticamente avanzando a gran velocidad desde el Ocel hasta que estuvo de regreso en la playa, con el vaivén azul del océano ante él. No necesitaba mirar directamente al grupo para saber que sabían que algo estaba pasando. La voz de Azula ciertamente habría llegado tan lejos y podía sentir sus miradas en el costado de su cabeza. Estaba acostumbrado a que lo miraran como un espécimen grotesco, pero ahora había una expectativa en las miradas que se sentía casi abrumadora. Apretando los dientes, les dio la espalda y comenzó a marchar por la playa lejos del campamento. Avanzó unas pocas docenas de metros antes de que se sintiera bastante agotado de repente, como si se hubiera levantado demasiado rápido y la sangre le subiera a la cabeza. El mundo se balanceó frente a él y sus párpados se volvieron excepcionalmente pesados en ese momento, y buscó algo que no estaba allí antes de colapsar sobre su trasero, el mundo parpadeando frente a él como una especie de dibujo abstracto. Lo siguiente que supo fue que había una mano detrás de su cabeza, tirándolo hacia arriba. Lentamente, la playa, el agua y el cielo volvieron a nadar de manera constante frente a él y tragó, una fuerte sequedad en la garganta dificultaba un poco el acto. Solo tenías que ir y fisgonear, ¿no? La voz que escuchó fue una de las últimas que hubiera esperado escuchar y miró hacia arriba para ver que estaba siendo ayudado a sentarse nada menos que por Tile, quien lo miraba con la expresión más cautelosa. Miró por encima de su hombro para ver que Azula también había salido del bosque y había marchado enojada en la dirección opuesta a él, Zuko y Mai siguiéndola, tratando de hacer que se detuviera en vano. Tragando saliva de nuevo, Sasuke trató de pararse, pero lo hizo solo un poco antes de volver a caer a la arena con una mueca de dolor cuando su visión se volvió borrosa de nuevo. Tranquilo ahora, llegó la voz de Tile, hablando con una suavidad que no hubiera esperado que ella fuera capaz de hacer con él. Bebe esto. De una de las calabazas que estaban siendo utilizadas como botellas improvisadas, ella vertió un poco de agua en su boca que bajó por su garganta con una ráfaga fría que casi instantáneamente lo refrescó.
Cerró los ojos y la dejó abrazarlo por unos momentos más antes de reunir sus fuerzas y ponerse de pie sin siquiera tropezar. Miró hacia los demás a 100 pies de distancia e incluso desde tan lejos, pudo ver la mirada de Katara. Riéndose y sintiéndose mucho más en control, comenzó a retroceder hacia ellos antes de que Tile agarrara su brazo con un poderoso agarre. ¿Qué pasó?, dijo en voz baja que sonaba lejanamente amenazadora. Se volvió para mirarla a la cara y pudo ver el miedo que aún la dominaba, enmascarado justo detrás de la ira en sus ojos. La pasé de camino a ocuparme de mis propios asuntos y ella me confrontó antes. Supongo que todavía no me ha perdonado por esos comentarios, mintió Sasuke. Era una mentira tan creíble como cualquiera que él hubiera dicho antes, y ella pareció creerlo con un lento asentimiento mientras lo soltaba. Sin otra palabra, se volvió y comenzó a caminar de nuevo. «Hey, Sasuke». La voz de Tile se deslizó como si hubiera intentado cortarse a sí misma, en medio de una consulta. Sin mirar atrás, dejó de caminar, con un gesto tan abierto como se le antojó manejar. «Asegúrate de que regrese, ¿de acuerdo?», Tile murmuró en voz baja, como avergonzado de que tuviera que pedirle un favor. Sasuke solo gruñó en respuesta antes de caminar solo de regreso al campamento. Recordó a Tile y Mai persiguiéndolo y diciéndole lo dañada que estaba Azula, pero se preguntó si tenían alguna idea de cuán profunda era realmente su psique.